bueno, mientras tomamos la fotito, recordamos, ya estamos en la ronda final casi, nos queda muy poquito. Afuera sigue la feria con nuestros 30 expositores. También está la Feria Solar Online para quienes nos están siguiendo por streaming. Recuerdo, Proyecta Solar 2026 es nuestro hashtag para que también nos sigan en nuestras redes. Y invitamos entonces, voy a cruzar los dedos que ninguna se me haya atrasado o esté fallando, pero voy a convocar igual. ¿Cómo? No tenemos tiempo ahora para preguntas, lamentablemente. Están bajando, te los recomiendo que los puedas atacar ahí, porque tenemos que pasar al próximo bloque. Y perdona. Vamos entonces con el panel que sigue, que es un panel que se titula Mercado de Carbono y Financiamiento Sustentable, el que va a ser moderado por Jorge Cruz. Jorge Cruz, ¿estás por ahí? Socio profesional de Acesol. Te invitamos al escenario. Y también, ahí viene Jorge, muy bien, me asustaste. Y vamos entonces con el resto del panel. Gonzalo Díaz, gerente general de Sherpas Group. Marina Hermosilla, directora de empresas y consultora. Rodrigo Mancilla, gerente general en The Energy. Cristian Mosella, director ejecutivo de Energy Lab. Creo que están todos y todas. Les invito a subir al escenario. Mientras se van subiendo, también les recuerdo que hoy al cierre tenemos un cóctel para quienes están presentes aquí en W Santiago para que no se nos escapen. Los esperamos. Vayan subiendo, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Jorge, ¿tienes tu micrófono? Ah, debería faltar una silla, sí. ¿Podemos subir otra silla que la sacamos en el bloque anterior para que no se vieran todas las fotitos que alguien tuvo cambio de agenda? Así que le pedimos a la organización, por favor, la quinta silla que sacamos para el panel anterior. Cata, falta una quinta silla para que nos ayuden, por favor, que la bajamos recién. Va a venir Jorge. Por mientras te invito para que tomes el espacio, saludes, den la bienvenida y te vamos a traer la silla inmediatamente. Perfecto, gracias Fernanda. Harta gente aún. Bien. Oye, yo pido ayuda. Aquí abajo está la silla, pero nos faltan manos. Así que ahí va una mano. Acá viene una... Mira la Cata. En todas la Cata. Y ahora sí, Jorge, adelante. Gracias, Fernanda. Bueno, primero, buen día a todos. Gracias por la asistencia a hablar de este tema tan importante y relevante para lo que son hoy las energías renovables. Si pensamos en el escenario energético actual, vemos una realidad un poco compleja, donde existen proyectos que avanzan técnicamente, que superan etapas ambientales, de ingeniería, pero al llegar al momento decisivo donde, por ejemplo, tienen que firmar un PPA para asegurar que permita dar la luz verde a este proyecto, se encuentran con un mercado estrecho, lento o simplemente insuficiente, donde muchas veces ese contrato tarda en llegar o incluso a veces nunca llega. Y ese escenario justamente, el punto donde surge la necesidad de un instrumento adicional, un mecanismo que entregue un empujón financiero que pueda marcar la diferencia entre para que un proyecto se quede en papel o realmente se construya. De eso se tratan los créditos de carbono, los mercados de carbono. Lo que acabo de describir en ese ejemplo es en esencia un ejemplo de lo que es la adicionalidad. Un concepto técnico, sí, pero con un significado muy profundo y que es como base cómo se evalúa este tipo de mercado. Y es también el eje más o menos de la conversación que vamos a tener a continuación.
Para quienes no me conocen, soy Jorge Cruz, socio profesional de Asesor, como dijo Fernanda, soy director de desarrollo de negocios en BIR Energía y gerente de desarrollo de negocios en Sherpas. Y hoy tengo el lujo de moderar este panel con grandes ponentes, donde vamos a presentar primero a Marina Hermosilla, especialista en sostenibilidad corporativa y mercados de carbono, con una amplia trayectoria en políticas climáticas, financiamiento verde y estrategias ESG. Ha trabajado en la articulación de empresas, gobiernos y organismos internacionales para impulsar mecanismos de mitigación y adaptación. Fue una de las gestoras del sistema de compensación, de evaluación de impacto ambiental, entre otras cosas. Así que un aplauso para ella, por favor. Contamos también con la presencia de Cristian Mosela, director ejecutivo de Energy Lab, con más de 20 años de experiencia en análisis energético, innovación, transición energética. Ha liderado estudios, modelaciones y estrategias para el desarrollo de energías renovables, almacenamiento y eficiencia energética en Chile. Desde Energy Lab impulsa iniciativas que integran atributos ambientales, nuevos modelos de negocio y herramientas de mercado para acelerar la adopción de tecnologías limpias. Un aplauso para él también. Tenemos la presencia también de Rodrigo Mancilla, gerente general en Denergy, enfocado en soluciones energéticas para la industria y sustitución térmica. Ha trabajado en la estructuración de proyectos que reemplazan combustibles fósiles por alternativas renovables. Denergy participó en uno de los primeros proyectos industriales autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina Federal de Medio Ambiente en Suiza, bajo el artículo 6.2, el proyecto de ANSA. Y con eso aportan una experiencia concreta en la aplicación de mecanismos en procesos térmicos. Así que, bienvenido, Rodrigo. Por último, nos acompaña Gonzalo Díaz, gerente general de Sherpas, una consultora especializada en la monetización de créditos de carbono bajo mecanismos internacionales. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el Joint Crediting Mechanism, el JCM, participando en el diseño, evaluación y seguimiento de proyectos bilaterales entre Chile y Japón. Gonzalo también lideró además el primer proyecto BES del mundo autorizado bajo artículo 6 para Suiza, que es el caso de un proyecto Colbún, marcando un precedente global para el almacenamiento de energías renovables en transacciones bilaterales de mercados de carbono. Si quedó algo en el tintero, son libres de mencionarlo cuando sea su intervención respectiva. Antes de partir con el panel y viendo que estamos en un evento que es de energía solar, hay algunas cosas que me gustaría poner sobre el tapete para que se entienda todo el contexto. Así que me voy a tomar un minuto adicional para aclarar brevemente algunos conceptos, donde se puede explicar que hoy existen distintos mercados de carbono, con diferentes precios, diferentes reglas, diferentes niveles de complejidad. También existen diferentes fuentes de reducción de emisiones que pueden venir tanto de soluciones basadas en la naturaleza, como conservación de bosques, o como soluciones basadas en tecnología, que es donde se encuentran las energías renovables, los sistemas de almacenamiento y la sustitución térmica. En este ecosistema encontramos, por un lado, mercados voluntarios, por ejemplo, donde empresas compran créditos para cumplir con compromisos propios de carbono neutralidad. Luego encontramos otro mercado que son mercados regulados, como está a nivel nacional el sistema de compensación de emisiones que grava el impuesto en $5 la tonelada. Y finalmente están los mercados internacionales, donde entra en juego lo que es el artículo 6 del Acuerdo de París. Lo van a escuchar bastante. En este tipo de transacciones internacionales, los créditos de carbono toman otro nombre que se denomina ITMO. Los ITMO, por sus siglas en inglés, son principalmente transferencias internacionales de resultados de mitigación y logran tener un precio un poco mayor, bastante mayor de lo que se puede transar en el mercado nacional. Entonces, con este contexto, vamos a partir el panel. Primero vamos a partir una ronda introductoria, donde vamos a comenzar con Marina. Y Marina, desde tu mirada profesional, ¿cómo describirías el estado actual de los mercados de carbono y su relevancia para la transición energética? Gracias Jorge por la pregunta. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre esto tan relevante, ¿no? Los mercados, que finalmente es lo que permite que el financiamiento esté disponible.
Hoy día, para responder a tu pregunta, hoy día los mercados de carbono están siendo un tremendo motor para dirigir financiamiento hacia la transición energética. Y hay diferentes mercados, como tú lo explicabas recién, y en esos diferentes mercados la situación, diría hoy día, es diferente. Los mercados voluntarios sufrieron durante varios años muchas críticas y problemas de credibilidad, acusaciones de greenwashing, lo que llevó a que se avanzara mucho en reestructurar esos mercados en función del Consejo Internacional de Mercados Voluntarios para mejorar la integridad de esos créditos. Y actualmente está, diría de alguna manera, retomándose recién esos mercados, pero son bonos que no tienen hoy día buenos precios, pero que están siendo cada vez afirmándose mejor. Las empresas a nivel corporativo acuden a ellos para cumplir muchas veces sus compromisos de carbono neutralidad o de avance hacia la descarbonización. Pero sin duda el más relevante es el mercado regulado por el artículo 6 del Acuerdo de París, que se habilita después de la COP29, cuando se destraban las negociaciones sobre el artículo 6 y cómo tenían que transferirse estos famosos ITMOS que tú mencionabas, ¿no? Entonces, esto recién se destrabó en la COP29, es decir, no hace 2 años todavía, y de alguna manera se ha ido instalando a nivel internacional este mecanismo como un tremendo mecanismo que permite allegar recursos a proyectos innovadores, pero tiene sus exigencias, ¿no? Tú mencionabas la adicionalidad, efectivamente es importante demostrar ciertas cosas y se basa especialmente en acuerdos bilaterales. En ese sentido, Chile tiene bastante avance. Tenemos acuerdos bilaterales para transferir estos famosos ITMOS, que son los bonos de carbono finalmente. Tenemos con Suiza, con Singapur y con Japón uno hace ya varios años que se está ahora entonces renovando. Y estas firmas de estos acuerdos internacionales bilaterales permiten que se generen estas transacciones de emisiones. Es un mercado interesante que tiene cierta burocracia, por decirlo así, pero Chile tiene hoy día las bases sentadas para que esto suceda y ya el año pasado se transaron, se habilitaron en proyectos de inversión más de 1.400 millones de dólares en el país gracias a estos ITMOS, estos proyectos que generan transacciones de emisiones, reducciones de emisiones para poder transar en los mercados internacionales. Yo diría que es una situación interesante la que hoy día se está produciendo, especialmente en el mercado regulado por el Acuerdo de París. Y bueno, el otro mercado que existe son los mercados regulados dentro de, por ejemplo, la Unión Europea o California, en algunos estados de Canadá, pero esos son más bien cerrados, ¿no? Cuando uno mira los mercados desde la perspectiva de oportunidades de financiamiento, serían el mercado regulado por el Acuerdo de París y los mercados voluntarios, y ahí yo diría que el más prometedor sin duda es el mecanismo de financiamiento del Acuerdo de París. Perfecto, gracias Marina. Seguimos con Cristian. En Chile hoy conviven artículo 6, sistema de compensación de emisiones y el mercado voluntario. ¿Cómo ves la articulación entre estos mecanismos y qué oportunidades abren para proyectos como los PMGD? Buenas tardes. Gracias, Jorge, por la pregunta. Gracias a CESOL por organizar esto, por la invitación. Gracias a mis compañeros de panel. A ver, tratar quizás de poner algunos elementos que ayuden a comprender esto. Yo creo que para muchos de ustedes suena un poco confuso. Hoy día, claro, ya no se habla de un mercado del carbono, estamos hablando de mercados
porque son distintos, como bien describe Marina, con distintas condiciones, requerimientos, precios, y eso, como todas las cosas, depende mucho cómo se aborde para que se pueda convertir en una oportunidad. Hoy día hay posibilidad de acceder a una diversidad de mercados. Digo diversidad, siguen siendo pocos, pero digo diversidad porque quizás hace 20 años atrás, cuando me tocó participar en mi primer proyecto de esto, lo encontraba complejo y todo, pero había un único mercado, ¿cierto?, que era el habilitado por el protocolo de Kioto, y hoy día nos encontramos con una diversidad enorme, no solo de mercados de destino, sino que de estándares, metodologías, tipologías de proyectos, requerimientos locales, como tenemos hoy día en el sistema de compensación de los impuestos verdes. Entonces, claro, se hace un poco más confuso y quizás más complejo el ecosistema, pero a la vez abre oportunidades diversas. Dentro de esas oportunidades, a nuestro juicio, hay una oportunidad importante para la energía renovable a pequeña escala, en particular, como dices tú, Jorge, los PMGD, pero podría ser incluso más allá de eso, que tienen hoy día una salida a través del sistema de compensación y la compensación del impuesto verde, que hoy día en Chile se transan esos créditos de carbono para con ello evitar el pago del impuesto verde. Hay demanda, diría yo, que asegurada por muchos años, ¿cierto? Y que se lleva varias veces la oferta. Entonces, es un mecanismo que quizás no es, como dice Marina, el más atractivo desde el punto de vista de precio, como sería hoy día lo que está al alero del artículo 6, pero abre un espacio de oportunidad bien específico para proyectos como los que estoy mencionando. Esto hay que entenderlo no solo como que yo busco el mejor precio, aquí hay que buscar una combinación de precio, volumen, certeza de la demanda, complejidades. Nosotros tenemos proyectos al alero del artículo 6 y tienen complejidades que son no menores, digamos, o sea, un sinnúmero de requisitos, algunos de ellos bien difíciles de cumplir, pocos compradores en el mundo. Hoy día Chile tiene convenios con Suiza, con Singapur y Japón, pero no son tan grandes en cuanto a volumen y le compran a todo el mundo, entonces no nos vienen a comprar todo a Chile. Hay un sistema muy importante que está en formación que tiene que ver con el sistema de la aviación internacional, que por sus siglas se le llama CORSIA, debe ser 10 veces la demanda de lo que hoy día estamos pensando en Chile para el artículo 6.2. Entonces, también hay que mirar hacia allá. En síntesis, para tratar de aterrizar la pelota, la articulación artículo 6, impuesto verde a nivel nacional o incluso mercado voluntario, que también es una alternativa, como decía Jorge en la introducción, para la compensación de emisiones a nivel voluntario por una compañía. Son todas alternativas hoy día disponibles. Nosotros, para habilitar proyectos tipo PMGD al sistema de compensación de emisiones, lo que hicimos fue crear un programa. El programa permite actuar como paraguas y eso reduce mucho el costo de transacción que tendría un proyecto mediano o pequeño, que muchas veces es la gran barrera de entrada a los mercados de carbono, porque hay mucho que hacer en cuanto a desarrollo del proyecto de carbono, en cuanto a auditorías de tercera parte, en cuanto a pagos de fee a los estándares, pago de fee para la acreditación de los créditos, y si eso no se hace de manera inteligente y eficiente, al final el beneficio que queda para el desarrollador se reduce muchísimo. Entonces nosotros habilitamos un programa que permite subir muchos PMGD. Este año estuvimos en el sistema del impuesto verde, la semana pasada, de hecho, una ceremonia de reconocimiento con un PMGD en Calama, que fue el primer PMGD al alero del sistema de impuesto verde que pudo proveer créditos de carbono a una compañía que quería compensar su impuesto. Así que lo dejo ahí, en la segunda vuelta te comento un poco más. Bien, Cristian, gracias. Rodrigo. Denergy participó en uno de los primeros proyectos autorizados bajo artículo 6.2. ¿Qué factores explican que ese proyecto industrial haya logrado avanzar tan temprano en este mecanismo? Bueno, antes que todo, gracias, CESOL, por la invitación. Veo a muchos amigos acá presentes. Me llama gratamente la atención tener una convocatoria tan importante hasta ahora, así que felicitaciones a todos los que se han mantenido acá. Bueno, no fuimos uno de los primeros, fuimos el primero en Latinoamérica. Pero ahora me ganó Sherpa, con el primero en el mundo. Así que, bueno, de alguna forma, desde Chile se están haciendo cosas súper importantes. Felicitaciones a Gonzalo, bueno, y todos los panelistas acá presentes. Lo he dicho en otras ocasiones, nos ha tocado compartir en otros paneles el de menos experiencia en mercado de carbono de los que está acá presente aún. Y nunca probablemente voy a alcanzar a tener el conocimiento que ustedes tienen. Pero a los 2 años ya me quería salir de esto. ¿Ah? Para mí es chino mandarín y definitivamente creo que Cristian queda corto cuando dice que esto es complejo, es burocrático.
multiplícalo por 1.000.000 y recién te vas a dar cuenta efectivamente lo complejo que es hacer que un activo energético se transforme en un activo de carbono, porque finalmente tienes que convencer. El rol del desarrollador es un rol sumamente complejo. Primero, te cuento la experiencia nuestra. Nosotros nos tocó apoyar el proyecto de recambio de calderas de Llanza, que actualmente sigue quemando carbón en una gran caldera en su planta en Chillán. Ahora salieron noticias con respecto a un cambio en la forma de seguir produciendo en el futuro que va a eventualmente modificar el tamaño de ese proyecto, pero de igual forma. Quema carbón, emite 120.000 toneladas de CO2 y dijimos, ok, aquí hay una oportunidad para poder ayudarles a presentar este proyecto que estaba en carpeta, estaba con su ingeniería en el escritorio, su RCA aprobada en el escritorio y las condiciones económicas finalmente desde el momento que comenzaron la evaluación, porque todos estos procesos son largos, o sea, la declaración de impacto ambiental, 2 años, después llevarlo a activarlo como un activo de carbono, valga la redundancia, otros 2 años. Entonces, entre el momento en que comenzaste la evaluación al momento en el que tienes que tomar la decisión de inversión, cambian las condiciones. Tuvimos 2022 efectos guerra Rusia-Ucrania. Hoy día volvemos a tener una situación económica que hace que las comparaciones no sean tan o parecieran ser atractivas, pero sabemos que siempre esperamos que el precio de los combustibles fósiles bajen y por lo tanto convencerlos ya fue el primer desafío. Luego, convencer a nuestra autoridad ambiental de que un proyecto que está afecto al impuesto verde, o sea, ellos pagan el impuesto verde un monto significativo por esas 120.000 toneladas de CO2, ¿es adicional o no es adicional? Y fue una discusión que tomó hartos meses poder despejar. Y luego, una vez que llegamos al punto en donde nos dijeron que sí, había que convencer al Ministerio de Medio Ambiente en Suiza y después convencer al cliente que va a comprarlo. Finalmente te pasaste 1 año convenciendo gente, comenzaste a trabajar 1 año para llevar el proyecto a término, lograr autorizar y hoy día falta la parte importante que es que el proyecto finalmente se haga, porque todo el esfuerzo, si el proyecto no se hace, la verdad es que... Entonces, es re complejo. TECNEC ya ha estado desde el año 2019 trabajando en descarbonización industrial, ese es nuestro tema. No nos reconocemos aún, creo que nunca lo vamos a hacer así, hay gente mucho más experimentada en esto como un desarrollador de carbono. Tenemos una línea de trabajo en donde apoyamos a nuestros clientes industriales mineros, hemos trabajado con gran parte de la gran minería en el norte de Chile para decirles, sabes que hay una forma distinta de producir calor de proceso con energías renovables y cada vez más nos damos cuenta de que el precio de los combustibles es sumamente volátil, pero tiene una trayectoria ascendente y las tecnologías renovables, lo único que hemos visto en el último tiempo es que siguen cayendo en su precio. Entonces, hoy día, por ejemplo, algo que hace 2 años quizás era impensado es decir, oye, eventualmente un proceso productivo se puede alimentar con una planta fotovoltaica, un sistema de batería y tienes un suministro 24/7, no con potencia firme, pero con una potencia significativa que te permita suministrar requerimientos eléctricos y térmicos. Ese proceso de educación es el camino que nosotros hemos estado recorriendo durante 7 años. Todavía no llegamos al punto en donde estemos satisfechos, pero por ahí vamos. Y después conversaremos de otros temas. Gracias, Rodrigo. Gonzalo, Sherpas estructuró el primer proyecto de baterías autorizado bajo artículo 6 en el mundo. ¿Qué lecciones dejó este proceso sobre la madurez del ecosistema chileno para las transacciones bilaterales internacionales? Gracias, Jorge, por la pregunta, gracias por la invitación y felicitaciones a CESOL. Y qué bueno que incorporaron como la capa de crédito carbono este año. Yo creo que era un elemento interesante y los felicito por eso. Yo creo que es un instrumento más de financiamiento. Tiende ese crédito carbono como una tonelada de CO2 a transar, que tú mitigas y tú la transas. No es deuda, no es equity, es algo que el mundo inventó para generar incentivos para reducir. Y sin duda que hubieron muchos desafíos. Yo conecto con Rodrigo. Yo desde la primera vez que empecé a hablar con un cliente hasta que se llegó a un punto, fueron 2 años prácticamente, desde junio de 2024. Entonces es un proceso largo, hay que convencer a muchos stakeholders y se van definiendo cosas en el camino. Así como ustedes tuvieron muchos cambios el año pasado con cambios regulatorios,
Nosotros también lo enfrentamos y, por ejemplo, las baterías no estaba claro si iban o no a reconocerse. En algunas presentaciones sí se decía que se iban a reconocer, después se decía que quizás no. Y luego, bueno, se fue definiendo el tipo de criterio para el almacenamiento y bueno, es positivo también de que dentro de todo tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que tenía una política, entre comillas, como de Estado sobre los créditos de carbono. Han tenido diferentes gobiernos, obviamente han sido alternados, pero el rumbo, el norte ha sido el mismo. Y yo creo que es bueno eso reconocerlo. Latinoamérica tiene la gran oportunidad de ser el sumidero de crédito de carbono hacia países como Japón, como Singapur, como Suiza, que son pequeños países industrializados que no tienen cómo llegar a su reducción en un 100%. Y cierta parte de esa reducción, un 10, un 15, un 5%, lo van a ir a buscar a países como los de Latinoamérica. Pero depende mucho al final de los ministerios de medio ambiente, estas contrapartes, que son los que se sientan a negociar los compromisos de la ANSE, si es que toman o no la batuta y la acción de tomar y definir los marcos regulatorios y cuáles son los tipos de proyectos, etc. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile se ha mantenido con un norte, ha tomado el liderazgo. Hoy en día Chile es el país que tiene más proyectos autorizados bajo el artículo 6.2, eso significan acuerdos bilaterales más que multilaterales, los cuales han avanzado mucho más que los multilaterales. El Acuerdo de París se firmó hace 10 años. El mecanismo que se busca actualizar de ese Acuerdo de París todavía no está operativo, después de 10 años. Yo lo encuentro una locura, en verdad. O sea, nos damos vuelta en palabras, y pasan 10 años y todavía no hay proyectos ahí. Pero sí hubieron países que tomaron el liderazgo y quisieron comprar, como Japón, como Suiza y ahora Singapur, y países en Latinoamérica como Chile. Y lo pongo en comparación. México es un país muy grande, mucha gente tiene interés en proyectos ahí, pero no tienes una contraparte, que la Sermanat no tienes una contraparte que en verdad está tomando en serio este tema. O por ejemplo Perú, que firmó un acuerdo con Suiza el 2020, pero tuvieron que pasar 4 años antes de que establecieran un registro de emisiones. Entonces era un acuerdo muerto. Y entre medio apareció Chile, empezó a firmar acuerdos con Suiza, empezó a firmar acuerdos con Singapur y hoy día es el país de Latinoamérica que tiene más proyectos. Entonces, eso es súper bueno. Hoy día existe un reglamento del artículo 6, al final te raya la cancha cómo uno va a poder operar con los créditos de carbono. Falta la implementación de eso con las resoluciones, pero hay un reglamento. O sea, si uno va a otros países no hay ningún reglamento, no hay nada, y hay ideas, intenciones, pero no. Uno se compara y uno de repente podría tener críticas y mejoras del proceso, pero cuando uno ve países vecinos, vemos que sin duda que acá hay una gran oportunidad. Y eso, yo creo que son desafíos largos, hay que convencer al comprador, hay que convencer al cliente, que es el dueño del proyecto, como por ejemplo ustedes, hay que convencer a la autoridad de que porque este proyecto va a contribuir a la descarbonización. Por ejemplo, en el de las baterías, nosotros somos convencidos que son proyectos que van a ayudar a la descarbonización, especialmente los proyectos de batería grid forming. Son infraestructura necesaria para buscar apagar las termoeléctricas de carbón. Cada batería que podamos sumar va a ir avanzando en una probabilidad de retirar las carboneras. El año pasado el coordinador no permitió apagar Puchuncaví o Ventana, y eso te demostró que al final, por mucho que hayan acuerdos voluntarios, si el coordinador encuentra que se pone en jaque la seguridad o la estabilidad del sistema, no te va a permitir apagar las carboneras. Entonces, hay que avanzar en el norte hacia mayor infraestructura que habilite apagar las termoeléctricas, y eso es transmisión, almacenamiento principalmente. Entonces, encuentro que, para no extenderme más, encuentro que es un proceso largo, pero se puede, vale la pena, por algo los proyectos lo están haciendo. Ustedes están enfrentando desafíos importantes. Hoy en día, grid forming, yo creo que nadie tiene claro cómo implementarlo. Es un abanico de opciones, no es un 1 o un 0. Y esos riesgos tecnológicos que ustedes están implementando, bueno, bienvenido quizás tener un apoyo financiero que, si el día de mañana hay algunos riesgos que se te materializan, tuviste este aporte financiero que te apoyó a aventurarte y que no se te trae la pelota como para seguir descarbonizando la red, o también soluciones térmicas también, que sin duda son el otro gran pedazo, como también el transporte. Perfecto, gracias Gonzalo. Gracias por esas primeras miradas. Ahora vamos a entrar un poquito más en la cancha. Vamos a
partir un poco más técnico, vamos a profundizar en tendencias, barreras, adicionalidad. Marina, ¿qué tendencias están marcando hoy la demanda y el valor de los créditos de carbono provenientes del sector energía en los distintos mercados? Tendencia. A ver, yo diría que hoy día algo que estamos viendo en todos los mercados en general es mucho rigor respecto de la demostración de la integridad de las emisiones que se certifican, que tengan los proyectos que sean de calidad y que haya, ojalá, cobeneficios. O sea, los proyectos que tienen los bonos que tú puedes transar con mejores precios son bonos que, además de cumplir con las bases, lo mínimo que le exigen los estándares, tienen cobeneficios adicionales, tienen integridad y tienen respecto de... tienen resueltos los temas, por ejemplo, con comunidades o con agua o biodiversidad, que son temas que le dan un valor adicional o pueden, mirado al revés, desacreditar mucho el valor de los créditos. Como tendencia yo diría eso, se está posicionando a nivel global los mercados de carbono como un instrumento de financiamiento, un instrumento que está de alguna manera transfiriendo inversiones desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Estamos viendo cómo estos mercados se consolidan y de alguna manera también a raíz de la incertidumbre geopolítica que está sucediendo, que lo tenemos como telón de fondo, ¿no? en todo nuestro quehacer, en los mercados, etc. Y eso sumado al alto precio de la energía en Europa, ha generado presión por parte de algunos países en la Unión Europea por hacer más lentas las adecuaciones que la Unión Europea tenía prevista en su programa para el aumento de los precios de los allowances, de los bonos de carbono en Europa. Básicamente porque Europa va extrayendo del mercado todos los años cierta cantidad de bonos, de manera que van subiendo el precio regulado con su cap and trade. Pero a pesar de que los países han presionado por hacer más lento este proceso y algo se ha ido ajustando, lo que podemos ver es que no hay vuelta atrás. O sea, el mercado europeo, que de alguna manera es el más consolidado, el más firme, y que de alguna manera también, a pesar de que es un mercado cerrado, regula el precio internacional, porque a través del artículo 6 del Acuerdo de París los países van a poder comprar y de alguna manera entonces regula el precio internacional o da señales de precio. Vemos que no hay vuelta atrás, ¿no? Y que los mercados de carbono, a pesar de las cosas que pasan en Estados Unidos, de las amenazas y de lo que ha pasado en California, etcétera, los mercados están siendo un instrumento de financiamiento y, como decía, un instrumento que permite transferir fondos desde los países desarrollados a los países en desarrollo, un instrumento importante, interesante, pero cada vez con requisitos más exigentes en términos de transparencia, integridad, adicionalidad, cobeneficio, etc. Diría que esas son las tendencias, ¿no? de consolidación, pero de cada vez un mayor rigor y mayor transparencia, pero un camino que no tiene vuelta atrás. Y yo diría que no hay que asustarse tanto por lo que dice Gonzalo y Rodrigo, porque es verdad que ha sido un camino lento y difícil, es verdad que el Acuerdo de París se firmó hace más de 10 años ya, pero si uno piensa que lo que se está instalando es un mecanismo que cambia las bases de la economía global, que cambia los criterios de financiamiento de la banca, de las aseguradoras, del regulador, es un mecanismo que finalmente cambia la economía del mundo entero. Si uno lo pudiera mirar en 50 años más, tal vez 10 años no nos parecería tanto tiempo.
porque además no nos olvidemos que en las Naciones Unidas los acuerdos se toman por unanimidad. Y por lo tanto, lograr un acuerdo como este, que es tan radical desde el punto de vista de cómo afecta las economías globales, se demoró, bueno, 10 años. Y en esos 10 años el mercado se fue perfeccionando y de alguna manera no fueron 10 años perdidos, porque el mercado voluntario y los mercados regulados, el mercado europeo, que antes estaba abierto a través del MDL, ahora se cerró, producto de las fallas y las distorsiones se cerró. O sea, fueron 10 años donde el mercado fue probándose y avanzando, no fueron 10 años perdidos. Y hoy día ya tenemos esos acuerdos y los países están avanzando, y en ese sentido, bueno, qué bueno que Chile ha sido capaz de avanzar más rápido que otros países en Latinoamérica. Ahora, ojalá todos pudieran avanzar rápido y todo esto fuera súper fácil, pero yo diría que las dificultades que probablemente ustedes han sufrido para llevar adelante los proyectos tienen que ver también con ser los primeros. Y estas cosas van facilitándose, para eso existen equipos y gente que sabe hacerlo, de los cuales aquí también hay sentados en este panel, y el camino no tiene por qué ser tan tortuoso, así que no hay que mirarlo con tanta... hay que mirar el vaso medio lleno también. Gracias, Marina. Cristian, mirando el escenario local, ¿qué crees que hace falta para acelerar la incorporación de proyectos a mecanismos de carbono, especialmente considerando los requisitos de adicionalidad? A ver, nosotros estamos todo el día en eso, digamos, porque, claro, uno empieza a meterse un poquito en esto y se encuentra al tiro con conceptos complejos, requisitos de todo tipo. Hemos hablado de adicionalidad, no hemos hablado, pero otro requisito que quizá alguna vez ustedes han escuchado: práctica común, consideración temprana, excedencia a la NDC, el vintage, los ajustes correspondientes, las salvaguardas socioambientales, en fin. Pero yo quisiera ponerlo en simple. O sea, primero, los requisitos son distintos. El mercado internacional que hoy día hablamos y que parece ser como la guinda de la torta, que es efectivamente una guinda, y hay mercados tremendos hoy día también que tienen mucho volumen y demanda garantizada, tienen requisitos distintos, y algunos de esos no pierden integridad ambiental y siguen siendo bien abordables para un proyecto en Chile. Por ejemplo, el sistema nacional creo que es un buen balance, obviamente hay que cumplir con todas las exigencias de la ley, con el sistema de evaluación de impacto ambiental, incluso con una carta de pertinencia si es que es un proyecto menor a 3 megas, y con eso, digamos, puede vivir en el ambiente del mercado local y no se está comprando una mochila de problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué falta? Yo creo que hay básicamente conocimiento y también entender que aquí no es como una talla aplica para todos, sino que dependiendo de tu proyecto, ¿qué podrías realizar? Si tiene tecnologías nuevas, baterías grid-forming, bueno, perfecto, pensemos en el artículo 6. Si un proyecto que quizás tiene 1 o 2 años de operación, quizás 3, todavía tiene alguna cabida en algunos mercados con estándares voluntarios. Entonces, hay que saber dónde aplicar dependiendo del estado de madurez y el nivel de innovación que pueda tener un proyecto. ¿Ya? Y eso yo creo que es súper importante, que no es como yo estoy dentro, yo estoy fuera. Esto hay que evaluarlo caso a caso. Aquí es donde realmente vale la pena hacer una prefactibilidad y analizar los principales, que podríamos decir, deal breakers de este proceso, y eso yo creo que es básicamente conocimiento. Ahora, en términos prácticos, para aterrizar más la pelota al piso, yo diría, primero, hay que reducir los costos de transacción, y nosotros eso lo trabajamos día a día buscando hacer esto mediante la lógica de programas. Es decir, el costo de transacción más general se comparte entre varios proyectos y eso reduce las barreras de entrada. Segundo, hay que reducir el costo en el día a día. ¿Ya? Para cualquiera de ustedes que ya sea desarrollador, operador, el día a día ya es suficientemente intenso para darle un segundo o tercer tipo de preocupación. Yo en una planta me decían, oye, yo estoy aquí encargado de producir celulosa, luego de producir paneles, luego de producir megawatt-hora. La verdad que la producción de toneladas de CO2 reducida, sorry, pero es mi última prioridad. Entonces uno tiene que buscar la manera de que eso no sea un problema, y en ese sentido nosotros hoy día hemos desarrollado tecnologías que acompañan en el día a día, facilitan el monitoreo, lo automatizan, le dan trazabilidad, inmutabilidad, y con eso se garantiza de que el proceso de auditoría que viene después sea bastante menos doloroso. Y lo tercero, que es que todo esto que hemos hablado acá, ustedes me imagino que escuchan de problemas, de tiempos largos, a la larga eso es plata, ¿ya? Y eso es una variable de restricción que, por mucho que haya una promesa de que van a venir los créditos de carbono en el futuro, bueno, ¿cómo solvento este gasto de este proceso extenso y quizás con cierto riesgo? Y ahí, bueno, nosotros hemos habilitado algunos mecanismos que conseguimos inversión para las etapas de desarrollo, de manera de reducir la barrera de entrada de la inversión inicial, que va con mayor riesgo, de manera que el desarrollador pueda hacer una evaluación con riesgo más acotado y requerimientos de capital más bajos.
Y por último, yo creo que esta conversación no se puede no tener si es que uno no va al meollo del asunto. Al final esta cuestión también es precio. Si el precio de venta al mercado internacional es 50, 100 dólares, probablemente hay mucho espacio para poder asumir estos riesgos y para poder desarrollar los proyectos con sumo cuidado y con todos los resguardos socioambientales que se requieren. En la medida que el precio baja, empieza a haber menos margen y eso obviamente dificulta las cosas. El mercado voluntario hoy día tiene mucha demanda, el mercado nacional tiene mucha demanda, el mercado voluntario quizás menos y son precios más bajos. En Chile hoy día no está mucho en la discusión de cuánto vamos a subir el precio del carbono. Ha estado ya varias veces, tenemos un precio de 5, se decía. Lo que está claro es que va a subir, ¿ya? Y eso es un mensaje que yo creo que es importante. O sea, ustedes probablemente están acreditando IREX, otro tipo de atributo ambiental. Creo que acá hay una expectativa de diversificar los atributos ambientales al entender de que una cosa son la energía renovable como acreditación de los megawatts renovables y un complemento súper interesante, creo yo, para diversificar riesgo y tener quizás un upside más grande, es pensar en el mercado de carbono actual, sea voluntario, nacional o internacional, al artículo 6 o Concorsia, pensando que esto es una diversificación de riesgo y que aumenta las posibilidades de rentabilizar este tipo de acciones cuando ustedes las deciden emprender. Gracias, Cristian. Rodrigo, hablando ya de procesos térmicos industriales, ¿dónde ves el mayor potencial para que proyectos sean viables por artículo 6 y cuáles son las barreras actuales que ven este tipo de proyectos? Bueno, afortunadamente, en un trabajo muy bueno que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, yo reconozco, en algún momento fui crítico, reclamaba por los tiempos, pero después me di cuenta que somos top 1 probablemente en muchos lados, Latinoamérica por lejos, el país que tiene una estructura reglamentaria más sofisticada que cualquier otro país. Entonces estamos en una situación súper privilegiada. Pero igual me hubiese gustado que las cosas fueran más rápidas. Igual. Ellos hicieron un trabajo muy bueno de dar ciertas señales al mercado, priorizando de alguna forma algunos tipos de proyectos y definieron tipologías A, B, C. Y el calor industrial, tal como sucede en el resto del mundo, Chile también lo entendió como un tipo de actividades que hoy día no está ocurriendo por sí solo y por lo tanto requiere de este tipo de instrumentos para que se pueda llevar adelante y por lo tanto decidieron que este tipo de actividad era tipología A, lo cual significa, para los que no conocen la hoja de ruta, de que el 100% de las reducciones las puedes convertir en ITMOS. Por lo tanto, no tenemos en este ámbito la discusión que los BES tuvieron que pasar, porque los BES, al ser tipología C, tiene que definirse una estrategia y un enredo de umbrales y de porcentajes según capacidad de almacenamiento. No, acá el 100% de las iniciativas que reduzcan emisiones desde el punto de vista de calor industrial, en la medida obviamente que demuestren adicionalidad, regulatoria, tecnológica, que las calderas no hayan cumplido su vía útil y por lo tanto sea obligatorio el recambio, la adicionalidad financiera, etcétera, y por lo tanto desde ese punto de vista tenemos el camino más o menos limpio. Ahora el desafío está en que no hay nada mejor para un industrial que seguir quemando combustibles fósiles. ¿Por qué cambiar una caldera que quema GLP cuando el industrial es muy bueno produciendo pasta de tomate y re malo produciendo energía, no sabe absolutamente nada y prefiere tener el gas llegando directamente a la caldera y que la caldera haga la pega? ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿Para qué? ¿Qué solución tengo? Bueno, depende. ¿Estás en el norte, estás en el centro, estás en el sur? Y ese depende además, si estás en el centro-sur, bueno, probablemente sea biomasa. Yo hoy día tengo una caldera de gas, no me preocupo nada, y si tengo una caldera de biomasa, es pura logística, y necesito espacio, y puede que genere ciertos problemas al entorno. ¿Por qué lo voy a cambiar? Entonces, son muchos desafíos que hay que finalmente tratar de mostrarle diferentes alternativas. Hoy día, afortunadamente, la electricidad, y por eso me pareció interesante venir a este panel, la electricidad se está transformando y hoy día yo soy un convencido de que es el único camino para poder avanzar en una transición energética profunda del sector industrial. Hoy día, tecnologías de bomba de calor de alta temperatura, baterías térmicas,
bombas de calor de baja temperatura para consumos térmicos de agua caliente, 90 grados, no sé. Las tecnologías están comenzando a desplegarse comercialmente y por lo tanto a mí no me cabe duda que en un par de años más ese tipo de tecnología va a empezar a llegar a Chile también. Y afortunadamente creo que también, porque las tecnologías eléctricas, tú puedes tener un CAPEX muy bajo, acá lo que importa es el OPEX. Afortunadamente la electricidad, creo yo, que también va a empezar a contribuir a que la solución sea finalmente desplazar un combustible fósil en un equipo industrial por electricidad. Bueno, ¿dónde están los frutos tempranos? Zona norte del país, diésel. O sea, hoy día las mineras que sigan quemando petróleo diésel en una nave de electroobtención para calentar agua a 60 grados Celsius me parece una brutalidad. Ellos definitivamente hoy día el camino está despejadísimo para implementar tecnologías renovables de manera muy competitiva. Y ahí empezamos también a hablar del tema de adicionalidad. Cuando digo muy competitivo, le estoy hablando al minero, pero muy competitivo suena raro para los mercados de carbono, porque oye, la adicionalidad, no, pues, tú tienes que demostrar que el proyecto necesita de la contribución de estos recursos para poder hacerse. Entonces, finalmente, creo que ahí está el fruto temprano. Y la zona centro-sur, biomasa, creo que por el momento es lo que se puede hacer de manera mucho más rápida y competitiva. Perfecto, gracias Rodrigo. Gonzalo, ¿cuáles son las expectativas que se avisoran para proyectos de energía, incluyendo BESS, generación renovable, bajo el artículo 6.2? Gracias. Entonces, entiéndase como artículo 6 o 6.2 cuando son créditos de carbono que el país los autoriza para que otro país los reconozca. Entonces uno como Chile en su meta del 2030 no los va a reconocer y por ejemplo Suiza sí los va a reconocer. Y eso tiene todo un proceso y es lo que comentaba también Rodrigo de que hay ciertos tipos de proyectos y hay ciertos requerimientos, etc. Pensando en temas, bueno, yo soy muy fan también, yo creo que la electrificación de los consumos, la electrificación del calor, creo que es una parte importante y que cuesta que agarre más tracción a cómo ha sido la electricidad per se, de que se ha ido limpiando la matriz de manera significativa estos últimos 10, 15 años. Sin duda que proyectos, pensando en el artículo 6 y pensando en exportarlo hacia afuera, estos créditos de carbono, ya la energía solar, la energía eólica ya se consideran como práctica común, ya no requieren esos apoyos y todos sabemos que se han expandido de una manera considerable. Por lo tanto, hoy en día no son proyectos posibles de generar crédito de carbono que uno los pueda vender hacia afuera. Sí otras tecnologías que siempre han sido las que uno espera que despegan, pero no despegan, pero sí serían sin duda posibles de apoyar, la geotermia, la mareomotriz, o si es que uno está focalizado en sistemas aislados y se va del sistema eléctrico nacional y se va a Aysén, se va a Magallanes, o se va a la Isla de Pascua, o se va a Juan Fernández, o a San Pedro de Atacama, donde son sistemas que son consumos que no están conectados al sistema nacional eléctrico, sí podría ser posible quizás proyectos solares o eólicos. Entonces, pensando quizás en proyectos que están conectados al sistema eléctrico nacional, principalmente yo creo que la oportunidad hoy en día en el corto plazo es almacenamiento, así como los proyectos que se están autorizando hoy día en el artículo 6, es lo que gran parte de acá, de los asociados y todos están empujando, ya sea añadir batería a los proyectos existentes, ya sea hacer standalone, o ya sea un proyecto greenfield que obviamente ya pensar no ponerle batería sería algo raro. Ahora, eso va a ser una ventana de oportunidad. Chile definió que iba a ceder 10 millones de crédito carbono, o sea, 10 millones de toneladas de CO2 para exportarla hacia afuera. Hoy día yo creo que ya debe ir casi más o menos en la mitad el pipeline de crédito de carbono, por lo tanto es una ventana de oportunidad que se va a ir cerrando más pronto que tarde, probablemente. Con las otras tecnologías creo que no, sin duda. Y destacar también de que yo creo que, conectando un poco lo que comentábamos ayer, o sea, en mi pregunta anterior, Chile tiene una gran oportunidad. Hoy día Perú y, por ejemplo, Paraguay, que tiene acuerdos con Singapur, están brillando por soluciones basadas en la naturaleza, lo cual también puede ser posible acá, pero Paraguay y Perú están en el Amazonas y una biomasa crece mucho más rápido en el Amazonas que lo que puede crecer en el sur, por lo tanto tienen una cierta ventaja competitiva y hace mucho sentido los proyectos, soluciones basadas en la naturaleza en los países. Y Singapur, por ejemplo, está comprando muchos
crédito de carbono de soluciones basadas en la naturaleza en estos dos países de Latinoamérica. Entonces, Chile puede tener una oportunidad de diferenciarse como un proveedor de soluciones tecnológicas, lo cual te permite a estos compradores diversificar tu tipo de proyecto. Las soluciones basadas en la naturaleza son interesantes, son bonitas, ayudan a las comunidades indígenas y todo, pero basta que se te prenda un poquito una chispita y se te queme el bosque y hasta ahí quedó todo, o que hayan problemas serios comunitarios. O la dificultad de poder hacer realmente la medición de esa reducción. Las soluciones basadas tecnológicas son mucho más certeras, digámoslo. Tú tienes el dato en un medidor y te permite ser mucho más certero de cuántas son las reducciones y mucho más fácil también de desplegarlo. Por lo tanto, Chile yo creo que tiene una gran oportunidad de poder proveer créditos de carbono bajo soluciones tecnológicas, almacenamiento hoy día ves, quizás más adelante, almacenamiento de más larga duración, de bombeo, u otros tipos de almacenamiento, ahí habrá que ver cómo lo toma el ministerio, como también estas otras tecnologías que no sean solares ni eólicas per se. Se habló en su momento de la concentración solar, pero bueno, no despegó y todo, pero bueno, cualquiera que pueda ir saliendo yo creo que va a ser una oportunidad. Y poder diferenciarnos en eso. Yo creo que acá obviamente hay oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza, pero nos podemos diferenciar de los países vecinos a través de estos proyectos tecnológicos. Hoy en día, por ejemplo, el acuerdo bilateral con Japón, que partió el 2015, tiene 16 proyectos que fueron autorizados y que recibieron apoyo financiero. De esos 3 o 4 fueron de empresas asociadas de Asesol, que capturaron esa oportunidad para proyectos PMG solares, después PMG solares con batería. Y bueno, ahora el mecanismo está en una transición, pero sí va a seguir avanzando en buscar apoyar el tema. Solo Japón, por ejemplo, está esperando comprar 100 millones de toneladas de CO2 al 2030 y no están ni cerca de llegar ni a 20 millones. Entonces, hay mercado, hay que desarrollar los proyectos. Comparto también con Cristian que de repente para ciertas escalas tienes que armar un programa, tienes que diversificar los costos y los riesgos. Los compradores, ya sea hacer el due diligence o hacer todo el trabajo para comprar 1000 toneladas, lo mismo que 100.000 toneladas, por lo tanto, obviamente no van a estar interesados en proyectos pequeños y para configuraciones pequeñas probablemente lo adecuado es armar un programa y unirse a ese programa y empujar en poder aglutinar demanda como que permita el interés en una contraparte bajo este artículo 6. Eso diría principalmente. Y esperando que se active el artículo, el mecanismo 6.4, que es como el mecanismo de desarrollo limpio 2.0, donde Chile estuvo muy activo. Acá tenemos colegas que participaron en ese mecanismo. Chile fue referente mundial en haber participado en eso y esperemos que una vez que ya, digamos, la cancha esté rayada bien y todo, también pueda de nuevo Chile volver a tomar liderazgo en eso de este mecanismo que pasa por las Naciones Unidas y que tiene que tener unanimidad de las partes. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Ahora una última ronda donde voy a hacer una pregunta y los voy a invitar a que propongan una reflexión final personal. Y parto contigo, Marina, de nuevo. Si tuvieras que elegir una oportunidad clave para Chile en mercados de carbono hacia 2028-2030, en cualquiera de sus mecanismos, ¿cuál sería? Una oportunidad clave para ahora, estos próximos. Para el cuarto de hora que viene. Mira, yo creo que hoy día, pensando en el sector energía, son claramente los BES. No hay mucho más donde mirar. Pero también creo que hay mucha oportunidad, ahora no a nivel de proyectos, pero sí en electromovilidad. Ahí Chile ha avanzado harto. Se dijo hasta el cansancio que Santiago tenía la flota de buses de transporte público más grande del mundo, sin considerar las ciudades chinas. Y claramente ahí todavía hay espacio en regiones, ¿no? Y discrepo un poco de lo que decía Gonzalo respecto de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, en el sentido de que creo que son una tremenda oportunidad también. Claro, no estamos ahí en el sector energía básicamente, pero sin duda Chile tiene oportunidades ahí. Yo sé que hay empresas que están buscando soluciones basadas en la naturaleza, que están desarrollando proyectos para llevar a cabo en nuestro país con grandes
ventajas también, porque esto mismo que hace que nosotros estemos preparados para desarrollar proyectos energéticos, nos hace preparados para desarrollar otros proyectos, porque tenemos los convenios internacionales y si bien Suiza no está comprando bonos de carbono basados en soluciones basadas en la naturaleza ni en forestales, básicamente, Singapur sí, y con precios bastante atractivos, que están pensando alrededor de $40 por tonelada. Entonces, son proyectos interesantes que creo que no podemos dejar de mirar como país. Gracias, Marina. Cristian, ¿qué debería ocurrir para que los mecanismos de carbono se conviertan en un habilitador real de inversión en proyectos renovables? Yo cuestionaría un poco la tesis y la pregunta. Yo creo que ya se están convirtiendo y están Sí. habilitando proyectos. Yo le haría una vuelta y diría para que sea de manera masiva. Y para que sea de manera masiva creo que hay que atacarlo por varios frentes. A nivel del sector público, yo creo que todavía se puede darle una vuelta de tuerca a la regulación. Me parece que está con un enfoque muy de determinar dónde se pueden hacer cosas y cuáles se pueden, cosa que en general es como un enfoque muy de comando y control, y los mercados en general lo que necesitan es que te digan, oye, esto no, porque esto está en la NDC, todo el resto juegue, y eso permite que el mercado como tal vaya descifrando dónde están las mejores oportunidades, y quizás nos sorprendemos de cosas que están ahí disponibles, pero que no están bien iluminadas porque hoy día la política que hay es muy teledirigida a lo que se puede hacer, a lo que no se puede hacer, y lo que explicaba Rodrigo de las clasificaciones y todo. Entonces yo creo que por ahí se puede dar una vuelta que lo facilite bastante. Pero más me importa el mensaje que es para quienes creo que es la mayoría de los que están en la sala, que creo que son los desarrolladores de proyectos, y yo creo que ahí la invitación es a que esto ya no es como un opcional, una cosa entretenida que podríamos considerar en algún proyecto. Yo creo que esto ya tiene que ser parte de su checklist cuando están considerando un proyecto en etapa de perfil, ya decir, oye, mirar esto, un instrumento que ayuda al financiamiento, que te puede mover medio punto, un punto y medio en la TIR, hay que considerarlo en las etapas tempranas. Eso te puede cambiar el diseño del proyecto, los tiempos. Es importante dejar ciertos hitos. Si uno quiere aspirar a ciertos mercados, hay ciertos hitos que se tienen que dejar establecidos en etapas tempranas, o ciertas demostraciones que deben quedar en etapas tempranas. Y si no lo hicieron en etapas tempranas, no dejen de mirarlo. Creo que hay oportunidades y ya hemos hablado bastante de eso, así que yo creo que ahí el llamado es que véanlo, mírenlo. Se puede hacer una prefactibilidad con relativa simpleza y determinar un canal de acción. Y por último, el mensaje final, que era, claro, también hay una tarea ahí para el regulador, para el legislador. Hoy día todo el tema tributario está con otro tipo de agenda, pero los impuestos verdes y los impuestos correctivos que se dice, en cualquier minuto vuelven a salir a la palestra. Así que esto, si bien hoy día quizás para algunos de ustedes no lo vean como algo tan atractivo, a nivel local esto lo más seguro que en el mediano plazo lo sea de sobremanera. Para quienes les interese este tema, dejarlos invitados. Nosotros somos coorganizadores del Chile Carbon Forum, donde son 2 días de full este tema. Esto en octubre, así que encantado ahí recibirlos, chilecarbonforum.cl. Dejo mi mensaje comercial ahí para cerrar. Excelente, muy bien. Gracias por la invitación. Y gracias, Cristian, por la respuesta. Rodrigo, ¿qué mensaje le darías a la industria respecto del potencial del artículo 6 para acelerar la transición térmica y reducir emisiones? Bueno, el mensaje es muy claro y creo que lo planteó muy bien, bueno, todos los asistentes al panel. Hoy día, al menos en lo que tiene que ver con el artículo 6.2, y a pesar de que pareciera ser un conjunto muy acotado de países con los que Chile tiene suscrito acuerdo bilateral, entiendo que es como el 50% de la demanda mundial viene de esos 3 países. Por lo tanto, hay una oportunidad ahí muy grande. No tenía idea de los 100 millones de toneladas al 2030, es una locura. No sé cómo lo van a conseguir, pero bueno, es una oportunidad. Finalmente, Singapur, Japón y Suiza, que tienen una demanda sumamente significativa. Suiza creo que son 43 millones de toneladas al 2030. Se estima que entre el 2031 y el 2035 son algo así como 80 millones de toneladas más. Y creo que hasta el día de hoy recién llevan como 13.000 toneladas verificadas en forma de ITMOS o algo por el estilo. Entonces les queda un 99,99% aún de la meta por cumplir. Y en el sector industrial, la verdad es que, a diferencia de lo que puede estar sucediendo con el sector eléctrico, la oportunidad es grande. Hoy día el poder reemplazar el uso de un combustible fósil en un equipo térmico
caldera, horno, secador, el que sea, ya tiene muy cerca de que los números den a tecnologías eléctricas en el norte termosolar, en el sur biomasa, y por lo tanto estos instrumentos van a efectivamente a mover la aguja y te va a permitir acelerar la decisión. Por lo tanto, yo invitaría a todo el sector industrial a entender de que hay un camino distinto que quemar un combustible fósil con todos los impactos que eso genera y que es usar energías renovables. Yo hace un par de años atrás aprendí de que al 2050 teníamos que ser carbono neutral y para lograr eso, al 2030, teníamos que alcanzar una reducción en torno al 45-50. Yo no sé los datos, me imagino que estamos lejos de eso, pero el 2030 es pasado mañana. Entonces, y no hay mejor forma, creo yo, de enfrentar el cambio climático que dejar de emitir. Y el sector industrial es un contribuyente muy importante a las emisiones de gases de efecto invernadero. Perfecto, gracias Rodrigo. Gonzalo, ¿qué deberían hacer hoy los desarrolladores para preparar proyectos que sean realmente transables bajo artículo 6 en los próximos años? Investigar de esto, conversar de esto y no tomar una decisión de compra de equipo antes de no haberlo evaluado. Eso es clave. Tú compras las baterías y ya no puedes vender crédito de carbono hacia afuera. Quizás lo pueden vender en mercado interno, por ejemplo, como comentaba Cristian, pero si quieres venderlo afuera y quieres acceder a precios más interesantes y que te aporten mejor al retorno del proyecto, evalúa esto antes de comprar los equipos, porque una vez que uno compró los equipos ya demostraste que no necesitabas los créditos de carbono y hasta ahí ya se cerró esa puerta. Entonces yo creo que eso es lo más importante del pipeline de proyectos que ustedes tengan. Evalúan esta situación y bueno, evaluar si es que, por ejemplo, si es batería y es BESS, yo creo que la oportunidad es este año y ya. Después se considerará práctica común y serán otros tipos de tecnología o soluciones basadas en la naturaleza también, las cuales se van a estar empujando para seguir avanzando en estos mercados de crédito de carbono. Perfecto. Ha sido una buena conversación. Se han puesto bastantes puntos sobre la mesa. Como dice Rodrigo, estamos muy bien en el tiempo también. Y me quedo con algunas conclusiones. Primero, tenemos en Chile un mercado ya maduro que ha sorteado ya muchas dificultades y barreras, pero aún así estamos siendo un ejemplo en la región, un referente importante, y que nos deja todavía una cancha importante en la que podemos jugar. Solamente hay que poder estructurar bien los proyectos, lograr identificar cuáles son los que califican mejor forma y llevarlos por este camino que nos entrega estos ingresos adicionales que tanto necesitan los proyectos para ser viables. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final. No sé si están muy interesados en el tema o están esperando el cóctel. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Agradecemos, por supuesto, este tremendo panel. Gonzalo, Marina, Rodrigo, Cristian y Jorge. El fuerte aplauso. Los invito a que se junten para que poder tener una fotito. Ahí se están acercando. Para dar término al panel de cierre de Proyecta Solar 2026. Muchas gracias nuevamente y tras despedirlos, ahora sí vamos al momento ya, el cierre del evento 2026 que ha sido un exitazo. Han repetido harto aquí arriba del panel la cantidad de gente que se mantiene en sala, siendo las 5 de la tarde del segundo día. Eso no es tan típico en los eventos, así que muchas gracias también a quienes se han quedado a escuchar este tremendo panel y exposiciones.